Buenos días. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy con esta parte de la materia que se refiere a las líneas de transmisión. En la clase pasada habíamos visto una breve introducción acerca del tema, ¿verdad? Ahorita vamos a terminar de ver las ecuaciones que rigen el fenómeno de los voltajes y las corrientes en la línea de transmisión. Vamos a recordar, como parte de lo que vimos en la clase pasada, que las líneas TN, que son las líneas que soportan los modos TN, normalmente son líneas de dos conductores. Por lo menos las que vamos a analizar aquí son líneas de dos conductores. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, el cable coaxial. El cable coaxial tiene un conductor central y un conductor externo. Cuando uno aplica un campo en alguno de sus extremos, un campo eléctrico, un campo magnético en alguno de sus extremos, entonces se genera una onda conformada por esos dos campos, que va, en este caso, si la generamos en el lado izquierdo, ella se va propagando hacia el lado derecho, hasta que encuentre aquí otro medio que le vamos a llamar carga, en este caso particular. Bajo ciertas condiciones, o bajo la mayoría de las veces, esa onda que viene propagándose en sentido derecho encuentra este medio y se refleja. Entonces, en el caso general, vamos a tener una onda incidente que va en la dirección z positivo, igual como lo definimos en el caso de los múltiples medios, y una onda reflejada que va en sentido z negativo. Entonces, ¿qué vamos a analizar aquí? Bueno, si el modo es TN, entonces puede definirse lo que se llama un potencial una diferencia potencial entre este conductor y este otro. Eso solamente se puede definir como les digo, para los modos TN. De las ecuaciones que rigen las líneas TN de dos conductores son muy similares a las ecuaciones que rigen los campos estáticos. Entonces, bajo ese supuesto, podemos definir una diferencia potencial entre ambos conductores y, además de eso, una corriente que encierre alguno de los dos conductores, que recorre alguno de los dos conductores, haciendo integral del campo magnético alrededor de dicho conductor. Entonces, vamos a tener una corriente y un voltaje asociado a los campos que se propagan en la línea. Eso es lo primero que hay que saber. Luego, entonces podemos sacar esa cuenta. Fíjense, B de Z es la diferencia potencial que existe entre el conductor 1 y el conductor 2 del campo eléctrico. Entonces, asumiendo eso, al final podemos definir si esta es la parte, el campo eléctrico incidente y este es el campo eléctrico reflejado. Entonces vamos a tener un voltaje incidente y otro reflejado para definir completamente a B de Z. Entonces fíjense, en este caso que tenemos, vamos a tener como una especie de voltaje incidente y otro, una onda de voltaje pero reflejado. ¿Qué es lo que quiere decir esta ecuación que está acá? Básicamente lo que quiere decir es que el voltaje no es constante a lo largo de la línea. Cuando estemos hablando de líneas de transmisión, no es lo mismo la diferencia potencial que exista en este punto de aquí a aquí, que la diferencia de potencial que exista de aquí a acá, que la diferencia de potencial que exista de acá a acá, y así. No es lo mismo. O sea, todos estos son valores diferentes. Igual sucede con la corriente, aunque suene bastante abstracto, no es lo mismo la corriente que va circulando por acá que la que va circulando por acá que la que va circulando por acá. ¿Por qué? Porque aquí hay interferencia constructiva y destructiva de la corriente. Y además la propagación no es instantánea. Si aquí aplicamos un voltaje, entonces ese voltaje tarda un cierto tiempo en propagarse hasta que llega hasta el final.
A diferencia de los circuitos que ustedes han montado en el protoboard, que han montado en las maquinitas hasta ahora, que son circuitos de baja frecuencia. Y como son de baja frecuencia y el tamaño del circuito que ustedes están montando no es comparable con las magnitudes de onda, esa propagación es prácticamente instantánea. Y al ser instantánea, los voltajes son constantes en todas las pistas que ustedes tienen ahí. Entonces, este ya es como el caso más general. Este es el caso de alta frecuencia. El caso de alta frecuencia. Entonces, fíjense, muchachos, si tenemos esta definición para el voltaje y esta definición para la corriente, entonces, ¿qué vamos a tener? Podemos definir, sacar factor común B más E a la menos gamma Z, y podemos definir esta ecuación que está acá, donde este valor que está aquí lo podemos llamar el coeficiente de reflexión en función de Z. Este coeficiente de reflexión que está acá es el coeficiente de reflexión en Z igual 0. Aquí podemos, en esta parte de la lámina, fíjense que ya está colocado. Esto es Z igual 0. Y este es el eje Z. Entonces, el coeficiente de reflexión en Z igual 0, en la distancia Z igual 0, en esa coordenada, multiplicado por esta exponencial que está acá, le podemos llamar coeficiente de reflexión en función de la distancia. Igualito como definimos para múltiples medios. Igual. Ok, entonces, si el voltaje lo definimos así, también la corriente podemos definirla así. Aquí está la parte de la corriente correspondiente a la onda incidente, la que corresponde a la onda reflejada. Al calcular la integral, podemos definir estas expresiones que están acá, y así mismo queda la expresión para la corriente. La diferencia entre este valor y este otro es el signo que adquiere este exponencial, que adquiere el coeficiente de reflexión que viene de acá. Aquí tiene signo menos la corriente y aquí tiene signo más el voltaje, el reflejado. ¿Por qué? Bueno, porque hay que cambiar la dirección de algo, del vector de Poynting. Recuerden que el vector de Poynting va, para la onda incidente, va de izquierda a derecha, y para la onda reflejada, de derecha a izquierda. Entonces, para poder cambiar ese vector de Poynting, hay que cambiar o el sentido del voltaje o el sentido de la corriente. Entonces, por convención, casi siempre se cambia es la corriente. Entonces, fíjense, muchachos, ¿qué pasa si tuviésemos el caso, como lo hacíamos en múltiples medios, de que esa línea, en vez de estar colocada una carga al final de la línea, ¿qué sucedería si la línea fuese infinita? Si la línea fuese infinita, no habría reflexiones. Al no haber reflexiones, el coeficiente de reflexión es nulo. Es nulo para toda la línea. Entonces la onda de voltaje y de corriente, entonces sería esta que está acá, tomando por supuesto tomadas esas expresiones de estas ecuaciones que están aquí. Para ese caso particular, en que la línea fuese infinita. Si la línea es infinita, entonces el cociente de B de Z entre I de Z es B más entre I más. Y eso, como vamos a ver ahora, es una constante llamada impedancia característica de la línea. Así como nosotros en múltiples medios y en la primera parte de la materia, propagación de ondas planas, en espacio libre definimos una impedancia intrínseca que definía el cociente de la amplitud del campo eléctrico y del campo magnético, y que era una constante. Aquí sucede exactamente lo mismo. La impedancia característica de la línea es el cociente entre el voltaje y la corriente. Fíjense cómo determinar este valor que está acá. Bueno, uno tiene que descomponer la línea, toda línea de transmisión,
bueno, tiene asociada una inductancia por unidad de longitud y una capacitancia por unidad de longitud. En el caso del cable coaxial, la inductancia se calcula haciendo la integral del campo magnético alrededor de uno de los conductores y la capacitancia se calcula haciendo la integral del campo eléctrico entre los dos conductores. Entonces, cada diferencial de distancia que recorramos, hay un diferencial de inductancia y un diferencial de capacitancia. Entonces, por eso, esta línea que está acá y la mayoría de las líneas de transmisión TM se pueden modelar de esta manera. Como una sección de inductancia, como una sección de capacitancia, de inductancia, de capacitancia, de inductancia y capacitancia. Fíjense que en este circuito, si la línea es infinita y uno conecta aquí una fuente con un cierto potencial, al principio, vamos a ponerlo de esta manera. Al principio viene la fuente aquí con un switch acá. Entonces, al principio cuando uno conecta el switch, entonces al principio esta bobina no deja pasar la corriente en el primer instante. La bobina no está cargada y no deja pasar la corriente. A medida que va pasando el tiempo, ella empieza a cargarse y comienza a pasar la corriente por aquí. En la medida que la corriente empieza a pasar por acá, el condensador también empieza a cargarse, pero esta bobina no deja pasar la corriente todavía. Entonces, en lo que el condensador está ya a punto de cargarse, entonces esta bobina que está acá empieza a conducir corriente. Este condensador empieza a cargarse, pero esto no ha conducido todavía. En lo que este termina de cargarse acá, este empieza a conducir y así. Entonces fíjense que es como una onda que se va propagando. Si uno saca la cuenta, esa corriente, ese voltaje, ese cociente de voltaje y corriente que hay aquí, siempre va a ser constante. Porque fíjense que se está cargando la bobina, el condensador, bobina, condensador, bobina, condensador, y eso hace, si uno resuelve la ecuación diferencial, eso hace que la impedancia que está viendo esta fuente que está acá siempre sea constante. Entonces, esa impedancia que ve la fuente es lo que se llama impedancia característica. Fíjense que la ecuación de este circuito es una ecuación diferencial. Si una ecuación diferencial que se llama ecuación del telegrafista. Si uno la resuelve, entonces uno puede obtener los valores de la constante de propagación a lo largo de la línea y también puede obtener la impedancia característica. La solución de esa ecuación diferencial es esta que está acá. Entonces, la impedancia característica es la raíz del cociente que se encuentra entre delta L y delta C. Delta L y delta C medido, por supuesto, en el mismo diferencial de longitud. Igual para la constante de propagación. Si uno calcula esto que está acá, uno puede tener la constante de propagación, incluso la velocidad a la cual se propaga la onda a lo largo de la línea, a través de esa constante que está ahí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, fíjense que ahí tenemos que estar pendientes que la impedancia, si BDZ e YZ tienen esas definiciones que tenemos aquí, estas dos, esta y esta, entonces uno puede hacer el cociente de BDZ y YZ y calcular la impedancia que se está observando en cada punto de la línea, y va a quedar de esta manera: Z sub 0 que multiplica a 1 más el coeficiente de reflexión entre 1 menos el coeficiente de reflexión. Entonces, a esta cantidad que está acá también le vamos a llamar, al igual que hicimos para el caso de múltiples medios,
que vamos a llamar impedancia generalizada de onda. Impedancia generalizada de onda. Entonces, esta ecuación que está acá nos dice que la impedancia no es igual en ninguna parte, no es que en ninguna parte, no es constante a lo largo de la línea. No es lo mismo medir la impedancia en este punto que en este punto que en este punto, especialmente cuando hay onda reflejada. Si no hay onda reflejada, entonces esa impedancia es constante e igual a Z sub 0. Pero si hay onda reflejada, entonces ya la impedancia a lo largo de la línea no es una constante. No es una constante. Aquí interesante observar otra manera de calcular la impedancia característica. La impedancia característica es básicamente el voltaje de la onda incidente entre la corriente de la onda incidente. Entonces, si uno plantea esas integrales, en el caso precisamente que no hay reflexiones, desde el conductor 1 hasta el conductor 2, del campo eléctrico y alrededor de uno de los conductores para el campo magnético, entonces uno puede plantear esas ecuaciones que están acá. Dentro de las líneas de transmisión, recuerden que se sigue manteniendo la relación del campo magnético con el campo eléctrico. El campo magnético, ¿se acuerdan que era 1Z cruz campo eléctrico entre impedancia, ¿verdad? Impedancia intrínseca del medio. En este caso, el campo magnético se puede sustituir por esa expresión. Es decir, que aquí esta inversión de impedancia multiplica el campo eléctrico, cruz Z, y este cociente que está acá, entonces se transforma en este otro que está aquí. En este que está aquí. Fíjense, si el campo eléctrico es un potencial, queda el gradiente del potencial aquí. Y al final, lo que uno tiene que calcular es la diferencia potencial entre ambos conductores y así calcular esta integral que está acá. Por supuesto, multiplicar acá por la impedancia intrínseca del medio en donde se esté propagando la onda. En otras palabras, del material en que esté construido el cable o la guía de transmisión. En el caso de los coaxiales, es la impedancia intrínseca del dieléctrico, esta que aparece aquí. Entonces, esta es otra manera de calcular la impedancia intrínseca, la impedancia característica de la línea. Ok, preguntas hasta aquí, muchachos. Ninguna. Fíjense, muchachos, ya vimos cómo eran los voltajes y las corrientes, ¿verdad? De cómo será la potencia. Vamos a apagar acá para que se vea mejor. Fíjense, muchachos, la potencia a lo largo de la línea, la potencia que atraviesa, que transporta la línea de transmisión, es la integral de superficie del vector de Poynting en esa sección transversal. Y eso es, cuando lo que vimos en onda, en el tema anterior, es un medio de la parte de
real de E plus H conjugado. Esto que está acá, esta integral de E plus H conjugado, es equivalente a hacer la integral de B punto I conjugado. El producto de B por I conjugado. Entonces, P de Z, esa potencia que atraviesa la línea, tiene en realidad este valor que está aquí. Al igual que lo vimos en redes 2. Si hacemos ese producto, recordando que P de Z tiene este valor que está acá, E de Z tiene este valor que está acá, nos va a dar un dato que vamos a tener en la lámina siguiente. Entonces, fíjense. Coeficiente de reflexión en Z, entonces el producto coeficiente de reflexión en Z es este que está aquí. Entonces, ese producto, esa cuenta de medio de la parte real de B por I conjugado, entonces es esto que está acá. Para I conjugado, bueno, aquí conjugar el exponencial, conjugar I más, conjugar esto. Y al final queda B más por I más conjugado, que multiplica a 1 más el coeficiente de reflexión por 1 menos el coeficiente de reflexión. Se queda al final esta expresión acá. Exactamente. Por eso al final queda esta expresión acá. Como I más es B más entre la impedancia característica, entonces esto queda acá. Este B más queda al cuadrado y aquí queda Z sub 0 abajo. Todo esto multiplicado por 1 más esto por 1 menos esto. Entonces al final da 1 menos el coeficiente de reflexión, el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado. Entonces la potencia que atraviesa la línea de transmisión, que transporta la línea de transmisión, entonces es esta que está acá. Esto por supuesto para el caso en que no tenemos pérdida. Para cuando no hay pérdida, entonces esta es la expresión de la potencia en función de la distancia. Entonces, esta constante que está acá es la potencia de la onda incidente, lo que está entrando a la línea. Si el coeficiente de reflexión es nulo, entonces lo que entra a la línea es lo mismo que se va a transportar al medio siguiente. O en tal caso, si la línea infinita es la potencia que está transportando completamente la línea. Entonces, este factor que está acá, de P de más por el coeficiente del módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado, se le denomina la potencia reflejada. La potencia reflejada en la línea. La potencia de la onda reflejada. Así que aparece ya el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado. El denominador es 2 por Z sub 0. 2 por Z sub 0, exactamente. ¿No se ve claro?
Ok, muchachos, ¿qué otra cosa es importante aquí? Hay un factor que siempre se utiliza, que son las pérdidas por reflexión y las pérdidas por retorno. Vamos a ver, esperar que todos terminen para... Ok. Entonces, fíjense, muchachos, en la práctica, en la calle, para trabajar, se utilizan mucho estos dos conceptos. El primero es las pérdidas por reflexión en decibelio. Fíjense, aquí tenemos el cociente en decibelio de la potencia que se transmite a la línea siguiente entre la potencia que quisimos transmitir. La potencia incidente, la potencia que está incidiendo, que está entrando a la línea, y esta, la potencia que en realidad se está transmitiendo, tomando en cuenta el efecto de la onda reflejada. Ahí restando este factor está la onda reflejada. Entonces, si sacamos ese cociente, entonces queda 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado. Fíjense que si el coeficiente de reflexión es nulo, las pérdidas son nulas. Si el coeficiente de reflexión tiende a 1, entonces este número es muy grande. Muy grande. Entonces, este factor es importante. Si queremos, por ejemplo, estamos midiendo el desacople entre dos medios, cuánto se está perdiendo de potencia por ese desacople, entonces este es el factor que nos va a ayudar a resolver el problema, por lo menos a verlo en decibelio. Hay otro factor que también es muy importante, que se llama pérdidas por retorno en decibelio, que es el cociente de la potencia la potencia reflejada entre la potencia incidente. Entonces ese cociente que está allí, si uno lo calcula, da el módulo del cociente de reflexión al cuadrado. Este es un factor que se utiliza mucho en los equipos de radiocomunicaciones, en los analizadores de espectro y en las tablas de análisis de antena y esos dispositivos. Siempre es como ver el coeficiente de reflexión al cuadrado, pues cuánto en realidad son las pérdidas. Puede ser que el coeficiente de reflexión sea muy bajo para ciertos sistemas de transmisión, donde la potencia la cantidad de potencia que se devuelve puede ser un factor crítico. Y si no, por ejemplo, si hay un transmisor de 10 kilovatios, como pueden ser algunas emisoras de radio, y se están devolviendo, pónganse ustedes que se devuelve el 0,01, el 1% de la potencia que se está transmitiendo, ¿cuánto estará absorbiendo el generador? Vamos a poner ese ejemplo. Vamos a poner en una línea que está alimentando aquí una antena de alguna manera, y la potencia que se devuelve es el 1% de lo que se transmitió. Vamos a suponer que las pérdidas por retorno son así, que es el 1% de la potencia que se transmitió a la línea. Vamos a suponer que este es un generador de 10 kilovatios. ¿Cuánto en realidad es la potencia que se está exactamente cuánto en realidad es la potencia que se está devolviendo?
¿cuánto sería, muchachos? Esto es casi importante de la práctica de la vida real. Si tenemos un sistema, aquí un generador que está, de alguna manera está transmitiendo 10 kilovatios hacia esta antena, y la antena no está lo suficientemente acoplada con la línea de transmisión. Entonces, ¿qué sucederá con el generador en este caso? ¿Estará expuesto a algún peligro o no? Si es el 1% de la potencia que se devuelve, ¿cuánto estará recibiendo ese generador por potencia reflejada? Como 100 vatios, ¿verdad? Exactamente, eso es un bombillo incandescente. En otras palabras, ese generador se puede quemar. Entonces, ese factor, por eso es que si las pérdidas por retorno en este caso son del 1%, entonces eso no es adecuado para el generador. Por eso es que este factor para ciertas aplicaciones es muy crítico. Es crítico. De alguna manera, este factor mide la calidad de los sistemas, es decir, de algunos sistemas. Y como les digo, está presente siempre en los analizadores de espectro y en las curvas para de caracterización de antenas y esas cosas. Entonces, pregunta hasta aquí. Están como callados hoy, muchachos. Están ahí. Sí, que tienen mucho sueño, están preocupados por las cosas que le vamos a dar dentro de poco. Ambas cosas. La clase de hoy, fíjense muchachos, la clase de hoy es importante porque el viernes, se quieren entiendan bien, porque el viernes vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con la línea de transmisión. Bueno, muchachos, vamos a comenzar con esta parte de la línea de transmisión con los casos particulares. Los casos más sencillos que podemos encontrar y que nos van a servir de utilidad para resolver muchos problemas. Entonces, imagínense que esta es una línea de transmisión alimentada por un generador. Aquí en este principio aquí hay una protección para ese generador, y aquí estamos midiendo, vamos a tratar para la mayoría de los casos de calcular la impedancia de entrada de la línea. Entonces, dado que tenemos una carga acá, calculamos entonces, debemos calcular la impedancia de entrada de la línea para ciertos casos. Entonces, fíjense, la longitud de la línea es una longitud L. Aquí está el 0 y aquí está el menos L. Entonces, para ese caso particular, para todos los casos que vayamos a resolver de líneas de transmisión, hay que tomar en cuenta que el coeficiente de reflexión aquí al final de la línea va a ser z sub c menos z sub 0 entre z sub c más z sub 0. Así como antes, para el coeficiente de reflexión en múltiples medios, hacíamos la diferencia entre las impedancias intrínsecas y lo hacemos el cociente de ese valor con la suma de las impedancias intrínsecas. Aquí, en vez de las impedancias intrínsecas, colocamos son las impedancias. Y fíjense que está la impedancia del medio donde se está propagando la onda, y aquí está la impedancia del medio que sigue. Esa fórmula la podemos deducir de acá. La impedancia generalizada de onda evaluada en el extremo de la línea, o sea, el z igual 0, es igual a z sub 0. Que las impedancias son continuas de este lado y de este otro. Entonces, si esto es igual a z sub 0, aquí aparece el coeficiente de reflexión exactamente evaluado en 0, y de aquí podemos despejar ese coeficiente de reflexión. Si lo despejamos de acá, nos va a dar esto. Entonces lo podemos ver desde esos dos puntos de vista. Entonces, dado
esas expresiones, ¿cuál será la impedancia de entrada de ese sistema para este primer caso particular, en el cual tenemos que Z sub C, la Z de carga es igual a 0 ohmios, en otras palabras es un cortocircuito, y que L es lambda cuartos. ¿Cómo hacemos para calcular la impedancia de entrada de ese sistema? ¿Qué hacíamos en múltiples medios? Calculábamos primero el coeficiente de reflexión, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo. El coeficiente de reflexión, en este caso, es Z sub C menos Z sub 0 entre Z sub C más Z sub 0. Z sub C, ¿quién es? 0. Es 0, ¿verdad? Entonces esto da menos Z sub 0 entre Z sub 0 y esto es igual a menos 1. Igual a E a la J pi. Ya por aquí, fíjense, el módulo de ese coeficiente de reflexión, ¿cuánto nos está dando? Igual a 1, ¿verdad? Esto implica reflexión total. Ajá, ¿qué más implica? Si queremos calcular la impedancia, Z de Z, ¿qué será? Evaluado en Z igual 0, tenemos que evaluar en Z igual menos L, perdón. En este caso, menos lambda cuartos. Esto va a ser igual, si lo evaluamos en menos lambda cuartos, esto va a ser igual a la impedancia de entrada de la línea. Eso que está allí. Entonces, esa impedancia de entrada, ¿cuánto nos dará? Z sub 0, que multiplica ¿a qué? Este coeficiente de reflexión evaluado en menos lambda cuartos es 1 más, que dice que es E a la J pi por E a la J 4 pi sobre lambda por lambda cuartos. Y acá 1 menos E a la J pi, E a la J pi cuartos por lambda cuartos. Entonces tiene Z sub 0 que multiplica a ese factor que está allí. ¿Y eso cuánto nos da? Fíjense que hay que recordar siempre que el coeficiente de reflexión para todos los casos tiene esta forma: E a la J 4 pi sobre lambda por Z. Entonces, probando en Z igual menos lambda cuartos, nos da estos valores que están aquí. ¿Y ese cociente cuánto será? Fíjense que aquí está un número que es menos 1 multiplicado por otro número que al final nos va a dar menos 1 también. Entonces menos 1, exactamente, menos 1 por menos 1 da 1. Entonces esto es 1 más 1 entre 1 menos 1. Y eso da infinito.
Entonces esa es la impedancia de entrada de una línea lambda cuarto que está terminada en un cortocircuito. En caso extremo, pues, lo que es un cortocircuito se convierte en un circuito abierto en la entrada. Precisamente por los efectos constructivos y destructivos que tienen entre sí la onda incidente y la onda reflejada. Entonces fíjense, muchachos, ¿qué pasa ahora si Z sub C es un circuito abierto? Así que abrimos en vez de, sacamos la carga de allí y ahora colocamos allí una impedancia muy grande. ¿Qué sucedería? ¿Cómo sería el coeficiente de reflexión? Z sub C menos Z sub 0 entre Z sub C más Z sub 0. ¿Y eso cuánto nos da en este caso? Uno, ¿verdad? Exactamente. Es lo mismo, Z sub C es muy grande aquí arriba y aquí abajo. Y Z sub 0 se supone que es poco comparable con esa magnitud tan grande. Entonces eso al final nos va a dar aproximadamente 1 por E a la J 0. Y en ese caso, ¿qué tenemos también? El módulo, si calculamos el módulo del coeficiente de reflexión, es igual a 1 y es el mismo caso de reflexión total que teníamos anteriormente. Es otro caso de reflexión total. Que si queremos la impedancia de entrada, esto puede que saquemos la cuenta y al final nos va a dar 1 menos 1 entre 1 más 1. Y eso nos va a dar al final 0 o 1. Si sacan esta cuenta igualito como lo hicimos aquí, esto nos va a dar esta cuenta que está acá y al final nos dan 0 o 1. Entonces si tenemos un circuito abierto en la entrada, aquí en la entrada, en la salida, en la entrada nos va a dar un cortocircuito. Si suponiendo que tengamos esta longitud sea lambda cuarto. Ese es otro caso particular. ¿Qué pasa si la impedancia de carga, tiene un valor cualquiera y la longitud de la línea es lambda media? ¿Qué se podrán imaginar que sucede? Si esto tiene aquí una impedancia cualquiera y la longitud de la línea es lambda medio, ¿cuál será la impedancia de entrada? De entrada de la línea. ¿Cuánto será ese coeficiente de reflexión? Bueno, un valor allí, ¿verdad? Pero la línea es lambda medio. La longitud es lambda medio. Si la longitud es lambda medio, ¿qué sucedía para múltiples medios? Fíjense, este patrón que está acá de impedancia, ¿cómo es? Es periódico, ¿verdad? Z de Z es periódico en lambda medios.
¿Qué sucederá entonces en la entrada? Si cada landamedio tenemos la misma impedancia y esa línea da la casualidad que es landamedio, entonces ¿qué impedancia de entrada tendremos aquí? La misma que teníamos acá. Entonces, en este caso, la impedancia de entrada es igual a ZC, igual a ZE. Ustedes pueden, como tarea, sacar la cuenta. Saquen la cuenta en la casa. Ok, muchachos, aquí tenemos otro caso particular. Si ZC es igual a Z sub 0, para una distancia cualquiera, ¿qué sucedería? ¿Cuál sería el coeficiente de reflexión en ese caso? El coeficiente de reflexión es 0, igual a 0. Entonces, si es igual a 0, Z de Z es igual a Z sub 0. Y por supuesto, Z de Z evaluado en Z igual menos Lx igual a ZI es igual a Z sub 0. Independientemente que en este quinto caso particular vamos a hacer eso lo van a terminar también ustedes en la casa. Es un caso bastante interesante. Pero vamos a recordar el coeficiente de reflexión en 0. Si la impedancia es inductiva y la distancia es una distancia cualquiera, la longitud de la línea, entonces el coeficiente de reflexión en 0 es Jx menos Z sub 0 entre Jx más Z sub 0. ¿Y esto qué es? Fíjense que este es un número complejo que tiene la misma amplitud que este que está aquí abajo, pero con fases diferentes. Entonces esto al final da un número que es así, con una fase 1, una amplitud 1 y una fase cualquiera que depende de la relación de estos dos términos. Entonces, interesante ver acá que hay reflexión total. Entonces, fíjense, muchachos, ¿qué es lo que quiere decir esto que está acá? Que si la impedancia de carga es una impedancia totalmente inductiva o totalmente capacitiva, entonces hay reflexión total en la línea. En otras palabras, si estamos cargando la línea con un condensador o con una bobina, entonces el coeficiente de reflexión el módulo da 1. En otras palabras,
hay una inflexión total. Después que tienen esto definido, yo les recomiendo que demuestren esto, que la impedancia de entrada es una impedancia también inductiva o capacitiva. También queda como tarea para la casa, esta parte que está acá. Es un problema muy interesante, tiene cierta dificultad, pero sí, y sirve para practicar para el examen. Entonces, bueno, tienen todas esas opciones aquí. Entonces, bueno, ya con eso terminamos la clase de hoy y nos veríamos entonces en la clase que viene con más clases de ejercicio, más ejercicio.